Uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como iglesia, pues que hemos tenido nosotros siempre como iglesia, es poder enfocar el discipulado en la persona correcta. Cuando uno se acerca a la Escritura, uno se da cuenta que aparecen una serie de personajes, hombres y mujeres de Dios, que muestran la manera en la que Dios los usa para sus propósitos. Pero nunca el propósito dentro del desarrollo de cada una de estas historias es que nosotros nos enfoquemos en estos personajes. Siempre el propósito es que nosotros podamos ver a estos hombres y mujeres como instrumentos en las manos de Dios, como hombres y mujeres imperfectos son usados por Dios para llevar a cabo su plan y su gran propósito. En el Evangelio de Juan hay un personaje que a mí siempre me ha impactado porque me parece que relata o que encarna esa realidad de cómo un hombre que proviene de Dios, que es enviado por Dios, enfoca todo su ministerio en la persona correcta, enfoca todo lo que hace y todo lo que proyecta para llevar y exaltar el nombre de Jesús. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando está hablando del verbo que es eterno y que después se encarna, introduce a este personaje. Hubo un hombre enviado de Dios, es el capítulo 1, versículo 6 del Evangelio de Juan, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diera testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Y aclara en el versículo 8, no era él la luz, sino que vino para que diera testimonio de la luz. Cuando uno observa el desarrollo ministerial de Juan el Bautista, uno se da cuenta que Juan tenía muy claro cuál era el propósito por el cual Dios lo había enviado, de que a través de su testimonio, a través de lo que él iba a proclamar, iba a centrar toda la atención en Jesús como la luz, como aquel que había sido enviado por Dios, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Cuando uno lee el capítulo 1, por ejemplo, en la parte después de que se habla de la encarnación del Verbo, uno se da cuenta que hay un grupo de personas que son enviadas desde Jerusalén y que vienen para cuestionar lo que Juan el Bautista está haciendo. Las multitudes lo están siguiendo, le está bautizando gente en el Jordán y llegan para cuestionarlo. Estos son autorizados por los líderes desde Jerusalén y vienen a cuestionarlo. Y todas las preguntas que le hacen para tratar de entender por qué Juan está haciendo lo que está haciendo, Juan las desenfoca de él y las enfoca en Jesús. La primera pregunta que le hacen es, ¿quién eres tú? Y Juan sabe que eso tiene una connotación de si él es el Mesías. Y la respuesta de Juan es, yo no soy el Cristo. Inmediatamente después le preguntan, ¿eres Elías? Y le dicen, no lo soy. Y después le preguntan que si él es el profeta, haciendo alusión a las promesas que habían desde el Antiguo Testamento. Y la respuesta de Juan es, no, yo no lo soy. Entonces cuando él, frente a todos estos cuestionamientos, responde que no es él, estos hombres que habían sido comisionados con la autoridad desde Jerusalén para preguntarle, le dicen, bueno, entonces, ¿quién es usted? Es ahí cuando Juan inmediatamente enfoca todo su mensaje en la persona correcta. Juan dice, no se trata de mí, se trata de otro. El relato continúa y en el versículo 29 el texto dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo les dije, después de mí viene otro, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Pero también Juan dio testimonio diciendo, yo vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Cuando a Juan le preguntan quién es él y por qué está haciendo todas esas cosas, Juan dice, no se trata de mí, no soy yo. Pero cuando Juan ve a Jesús, inmediatamente dice, es él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Juan tenía claro que no se trataba de su ministerio, que no se trataba de su capacidad, que no se trataba de él, que se trataba de otro, que se trataba de Jesús. Más adelante, en el capítulo 3 del mismo Evangelio, hay un momento en el que todos los que seguían a Juan se van tras Jesús. Y sus discípulos le dicen, Maestro, todos se van detrás de aquel que tú dijiste que era primero que tú. Y la respuesta de Juan es sumamente gloriosa, porque una vez más enfoca toda la atención en aquel al cual él había venido a proclamar. Juan le dice a sus discípulos, es necesario que yo mengüe, que yo reduzca, que yo sea opacado para que él sea exaltado, para que él sea engrandecido. Es evidente que Juan tenía claro cuál era su propósito. Él había llegado para dar testimonio de la luz. Él había llegado para anunciar a Jesús. Él no era importante en ese proceso. Él simplemente era un testigo fiel de la verdad que había recibido. Yo creo que la iglesia hoy necesita retomar esa visión, entender que no se trata de nosotros, que no se trata de mi ministerio, que no se trata de mi iglesia, que no se trata de mi grupo de influencia, que no se trata de mí, que no se trata de mi nombre, que el evangelio, que el discipulado, que el hacer discípulos se trata de Él, de darle la gloria a Él, de llevar a las personas a que lo sigan a Él, a que se enfoquen en Él, porque al final Él es la luz, Él es el Hijo de Dios, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, Él es el que salva, Él es el que perdona pecados, Él es el gran maestro, Él es el Dios encarnado. No se trata de nosotros, se trata de Él.